Hola, muy buenos días a todos. Soy Adrián Pollo Alonso, analista de XTB, X-Trade Broker, y vamos a dar inicio al seminario de introducción a los CFDs. CFDs y mercados de inversión. Por favor, irme confirmando todos los asistentes que tanto la imagen como el sonido son correctos y damos inicio a este seminario. Gracias. Vale, perfecto. Veo que me vais confirmando que la imagen y el sonido son correctos, así que vamos a dar a este seminario inicio. Como vemos ya en pantalla, este seminario es un seminario de nivel de introducción, donde vamos a ver conceptos básicos de operativa que tenemos que tener muy claros antes de comenzar con cualquier tipo de operación en mercado con el CFD, el contrato por diferencia. Para comenzar, vamos a ir viendo la definición de este tipo de producto, que es de su acrónimo en inglés. El CFD es el contrato por diferencia, Contract for Difference. Es un acuerdo donde se intercambia la diferencia de precio de un valor en el momento de apertura y cierre del contrato. Nunca se produce la entrega física del activo subyacente y es el precio del CFD el que se basa en el precio del activo subyacente en el que invitamos, abarcando así todos los mercados de inversión. Tenemos divisas, materias primas, índices, acciones y bonos de renta fija donde podemos invertir a través del CFD. Si a lo largo de toda la presentación va surgiendo alguna duda, algún comentario, algo que queráis resaltar, me lo ponéis poner a través del chat de preguntas y os intentaré responder lo antes posible. De todas formas, al final de la presentación siempre dejo unos segundos por si queda alguna duda y os dejo ya también de mi correo, por si queda alguna duda en el tintero, que muchos de vosotros me lo mandáis al correo pues, en el transcurso del día o a lo largo de la semana y de la misma forma os iré respondiendo lo antes posible. Mi correo es adrian.pollo con y, @xtb.es. Vemos aquí en pantalla, después de ver esta definición del CFD, del contrato por diferencia, un pantallazo extraído directamente de la XStation. Esta es la plataforma interna de la firma y aquí vemos una orden que se ha adaptado, en este caso, en índice. En el índice DAX alemán, en el D30, y aquí iremos viendo a lo largo de la presentación cada uno de estos conceptos. Pues tipo de orden, si es una compra, una venta, lotes, qué significa, que hemos lanzado a mercado, precio de apertura, precio en el que está ahora mismo cotizando, stop loss, take profit, el coste de swap, la comisión, el margen, beneficio o pérdida que iremos teniendo. Todo esto lo vamos a ir desglosando en la presentación para que lo vamos teniendo claro y que lo conozcamos antes de lanzar a mercado cualquier operativa. Vamos a continuar viendo, muy importante, características que tenemos que tener en cuenta y aprovecharnos lo máximo posible de ellas a la hora de operar con este tipo de producto, con el CFD. Primera y principal, el apalancamiento, principal beneficio que vamos a tener, y es que nos permite el abrir una posición simplemente depositando solo una fracción del valor total del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos en un ejemplo. Por ejemplo, estamos dispuestos a comprar unos 10.000 euros en Santanderes. Con acciones al contado, lo que tenemos es depositar estos 10.000 euros y lanzarlos a mercado. Lo que nos va a permitir el CFD es, con solo una pequeña parte, una porción de este capital, entrar al mercado como si tuviésemos los 10.000 euros. Es decir, yo quiero estar posicionado con 10.000 euros de compra de Santander, por ejemplo. En este caso, con el CFD, nos van a requerir un margen, una garantía, un porcentaje de este nivel total con el que queremos entrar al mercado. Entonces, de los 10.000 euros puede que solo nos pidan un 10%. Entonces, yo con 1.000 euros, en este caso, entraría al mercado como si tuviese 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Que las ganancias, importante, van a ser sobre 10.000 euros y las pérdidas también. Es decir, que tenemos que controlar una operativa muy común utilizada en el CFD es acotar las pérdidas y poner un nivel de stop loss, que es para cortar pérdidas al nivel que nosotros queramos, y el beneficio dejarlo correr. En este caso tenemos controlado en todo momento, tenemos la pérdida que estamos dispuestos a asumir, y por otro lado el beneficio lo podemos dejar correr y cuando veamos que ha llegado a un nivel oportuno, cerramos la posición y asumimos el beneficio que tengamos en ese momento. Siguiente característica, posibilidad de operar en corto. Podemos beneficiarnos de las caídas de los precios de los activos. Nos va a permitir poder operar en mercados alcistas y bajistas.
Característica muy importante también, nos va a permitir, ya no solo como con las acciones al contado, pues si en el caso de Santander quiero vender porque tengo clarísimo que la acción va a caer en los próximos días, en los próximos meses o en la temporalidad que sea, yo me quiero poner bajista, con acciones al contado no puedo. Entonces, solo me puedo aprovechar de las subidas. En este caso, pues en un mercado lateral o en un mercado bajista, no podemos asumir ningún beneficio. Y esto es algo muy importante y que podemos realizar a través del CFD. No vamos a tener vencimiento, entonces nos va a permitir el poder abrir y cerrar la posición cuando nosotros queramos, no nos veremos afectados por el vencimiento de los futuros. El futuro, normalmente el tercer viernes de cada mes, automáticamente, si queremos tener una posición en mercado, la tenemos que cerrar y volverla a abrir, es decir, esto con los costes de comisión que vamos a tener que asumir. Con el CFD no, un vencimiento se concadena con el siguiente y la posición sigue el mercado sin que nosotros tengamos que cerrarla, asumir pérdidas si estamos en pérdida, asumir la comisión de salida, comisión de entrada, y mucho más simple y mucho más funcional para la operativa, normalmente para la operativa más a medio o largo plazo, muy útil. Liquidación en tiempo real, sabiendo en este caso en cada momento cuál es nuestro balance, a diferencia de los futuros, donde la liquidación es diaria. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo nuestra cotización en tiempo real de una manera, lo vamos a hacer el siguiente de una manera mucho más realista, vamos a tenerlo controlado en todo momento. Y para finalizar, tenemos el concepto de liquidez, que a diferencia de otros mercados, siempre tenemos liquidez en ambas direcciones de precio. Muy importante, sobre todo para operativa cortoplatista, llegando a ser incluso intradiaria, donde la liquidez es importantísimo. ¿Qué quiere decir liquidez? Que yo, en el momento en el que vea el ratón y que quiera confirmar mi orden, que automáticamente a ese precio se lance la orden al mercado o salga del mercado en el nivel en que yo haya fijado de antemano. De este modo, nuestras estrategias se van a cumplir al 100% y vamos a poder tener si queremos nosotros tener un famoso diario de trading, donde vamos anotando todo, saber que lo estamos cumpliendo a rajatabla y que hemos entrado y salido del mercado en el momento en el que nosotros habíamos fijado. Vale, veo que hay una pregunta de Unai. Disculpa, pero entonces el CFD podemos operar cortos independientemente de que no se permitan acciones al contado. Exactamente, Unai. Esa es una de las principales diferencias con las acciones al contado. Las acciones al contado no nos permite, ninguna de ellas, el operar en corto. Es decir, en el caso de Santander o Telefónica, cualquier acción del IBEX 35, por poneros un ejemplo, yo me quiero poner corto de ArcelorMittal, si pienso que va a seguir cayendo como está haciendo durante todo el año y no puedo lanzar mi operativa al mercado, aunque yo esté 100% seguro y quiera lanzarla porque lo tengo clarísimo. Con el CFD sí, esta es la diferencia, que yo me puedo posicionar corto y automáticamente beneficiarme de estas caídas del precio del activo. Importante para un mercado que esté bajista, pero también importante para un mercado que esté lateral, donde yo puedo ir cogiendo las subidas del precio, pero también las bajadas que vaya viendo durante esta lateralidad. Que luego quiero ponerme largo, lo seguimos haciendo de la misma manera que hacíamos con acciones al contado. Es decir, tenemos las mismas características que con acciones al contado en cuanto a posicionamiento de mercado, pero con el beneficio de poder posicionarnos tanto cortos como largos. Pasamos a ver conceptos básicos de operativa, algo que hay que tener muy claro, dominar antes de lanzar nuestra operativa al mercado y que tendremos que fijar en nuestra plataforma antes de lanzar cualquier tipo de orden. El primero es lote, que es la unidad básica y representa un contrato de un valor determinado en mercado. El inversor no paga todo el valor del contrato, sino que deposita un porcentaje en garantía, apalancamiento, y paga una pequeña parte llamada horquilla. ¿Qué quiere decir esto? En acciones, la verdad es que es muy sencillo. Un lote equivale a una acción, ¿de acuerdo? Si pasamos a índices, en índices, un lote equivaldría ya no a una acción como pasaba antes, sino que con un lote en índices dependerá de cada uno, y lo bueno de la plataforma, la XStation, es que lo calcula automáticamente. No tenemos que estar pendientes de realizar ningún cálculo. Así que ahora lo veremos en un pantallazo directamente, para que lo veamos un ejemplo más claro, pero lo tendremos controlado antes de lanzar cualquier orden a mercado. Y con divisas, que te quede también claro, un lote equivaldría a 100.000 unidades de la primera divisa. Es decir, por ejemplo, un lote de euro-dólar, en este caso la primera divisa es el euro, entonces un lote equivaldría a 100.000 euros de entrada a mercado.
Pero como os digo, con todos los activos, la plataforma lo calcula automáticamente y no tenemos que estar pendientes de realizar ningún tipo de cambio, de operativa, de estar con la calculadora, teniendo que hacer la operativa antes de lanzarla al mercado. No, bastante tenemos ya con posicionarnos y esto la plataforma lo agiliza mucho y nos lo deja mucho más sencillo. Siguiente concepto es el de garantía. Al igual que en los futuros, el inversor deposita una garantía para poder operar en el mercado. Las garantías son un porcentaje del valor del contrato y cada tipo de subyacente tiene un porcentaje distinto y el valor de cada contrato efectivo es también distinto. Garantía es lo que veíamos antes, que os comentaba con el grado de apalancamiento. La garantía se escucha correctamente ahora. Creo que ha habido algún error con, no sé si con el programa o irme confirmando. ¿Se escucha bien? Vale, a ver ahora, ¿se escucha correctamente? Por favor, irme confirmando. Creo que ha habido algún problema técnico con el sonido. Vale, parece que se escucha bien, ¿verdad? Vale. He intentado volver a conectar el micrófono, no sé si hay algún problema técnico, a ver si ahora se escucha correctamente. Por favor, irme confirmando que había algún error con el sonido. El valor total del contrato y esta fracción del valor del contrato es la garantía. ¿De acuerdo? Pasamos ya a horquilla. Este concepto es más conocido también como spread y es la diferencia entre el precio de venta, el bid y el precio de compra, el ask. Se mide en pips y supone el coste de poner un lote a la alza o a la baja en el mercado. Cada pip tiene un valor que varía de un activo subyacente a otro. Y debajo directamente la definición de PIB, que es el movimiento mínimo de precio, o en términos más prácticos, cada movimiento del último decimal. Aquí lo vamos a ver todo mucho más claro. Es un pantallazo que hemos extraído directamente de la plataforma, de la XStation, y vemos todos los conceptos que hemos ido desglosando anteriormente. Vemos en este caso la nos va a pedir una pequeña parte, un porcentaje, para entrar al mercado con este valor total del contrato. Y en este caso lo único que nos va a pedir de margen o garantía son 500 euros. ¿De acuerdo? Si yo le doy a vender o a comprar, automáticamente ya tengo la orden lanzada al mercado. Pero puedo modificar un nivel de stop o de take profit antes de lanzar la operativa. Conveniente siempre fijar nuestro nivel de stop, así la pérdida la tenemos controlada en todo momento y el take profit
ya lo podemos fijar o no. Eso depende de cada uno, de la operativa que realicemos. Normalmente a mí me gusta dejar correr el beneficio y cortarlo cuando veo que ya ha llegado a un nivel adecuado. Automáticamente cierro la operativa, cierro la posición y asumo el beneficio que haya tenido ese momento. Si podemos estar pendiente de ella, es una estrategia bastante adecuada. Si nosotros no podemos estar por problemas de tiempo y demás, bueno, acotamos por encima del precio la operativa y por debajo del mismo el nivel de pérdida y ya está, la tenemos acotada en ambas direcciones. Estas son las plataformas que podemos utilizar para llevar a cabo la operativa en CFDs. Tenemos dos en la firma, que es la XStation o la MetaTrader. La MetaTrader y la XStation tienen versión móvil y versión para tablet. Diferencia, con la XStation es una versión más moderna, es decir, la funcionalidad, la operativa es bastante más sencilla, pero si estamos empezando, yo aconsejaría siempre comenzar con ella. Y la MetaTrader, la diferencia que tiene, la peculiaridad, es que es sobre todo utilizada por traders que van a utilizar algún sistema automático, algún robot, y este le va a permitir la elaboración del mismo o la implementación de alguno que ya tiene. ¿De acuerdo? Y por último vemos la multiterminal, que lo que nos va a permitir es el realizar la operativa en varias plataformas. Es decir, si tenemos 2, 3, 5, 6 cuentas, realizar la misma operativa dando a la orden en una que se replique en las otras 3, 4, 6 plataformas que nosotros tengamos. Vamos a pasar ya a continuación a ver los distintos tipos de mercado en el que podemos llevar a cabo nuestra inversión con el CFD. Vamos a comenzar con el mercado de Forex, que es el mercado de divisas, el Foreign Exchange, y es un mercado OTC transparente que conecta electrónicamente tanto a bancos, corredores, hedge funds, empresas, clientes individuales. Todo el mundo se puede conectar a este tipo de mercado y es un mercado que está presente ya en cualquier sitio. Es decir, basta con que en el mismo momento se encuentren dos personas, una que compre y otra que venda, para llevar a cabo alguna operativa. Antiguamente este mercado era de caja interbancario, exclusivo para las entidades bancarias, pero hoy en día los participantes ya son de todo tipo, y bancos, corredores, incluso ahora nosotros mismos desde nuestra plataforma podemos llevar a cabo cualquier tipo de operativa en el mercado de divisas. El grueso de la negociación, ya algunas fuentes hablan incluso del 90% o más, está formado por operaciones especulativas no reales destinadas a obtener un beneficio, como las que nosotros realizaríamos en nuestra casa con nuestra plataforma de trading para obtener algún tipo de beneficio con nuestra operativa en cualquier par de divisas que queramos realizarla. Estamos ante el mayor y más líquido mercado del mundo, es mucho mayor y mucho más líquido que ningún otro mercado organizado u OTC, y la amplitud del mercado es tal que un único operador no tiene influencia o va a ser mínima en el establecimiento del curso de la divisa. Es decir, que un agente o un grupo de ellos no van a poder mover el mercado como ocurre con los mercados bursátiles. Esto va a hacer que la valoración de este tipo de mercados sea mucho más objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a entrar un gran fondo de inversión, un gran participante, un gran agente que tenga un gran volumen de capital a mercado, que lo lance a alguna posición, tanto alcista como bajista, y que pueda condicionar el curso de la divisa en cuestión. Esto no va a suceder porque el volumen que mueve es tan grande que cualquier entrada a mercado, por grande que sea, no va a condicionar esta evolución de la cotización. Este mercado opera 24 horas, de lunes a viernes, y nos va a permitir esto adaptar todas nuestras estrategias de trading al horario que más nos convenga. De esta forma eliminamos los gaps de apertura, que quitan gran parte de interés a muchas jornadas de bolsa. Estos gaps de apertura, lo que quiere decir es en lo que se produce en otros tipos de activos, como por ejemplo en índices. Ponemos el ejemplo del IBEX 35. Esta tarde a las 5:35, 5:30, 5:35, después de la subasta de volatilidad, cerrará un nivel determinado. Por ejemplo, que cierre en los 10.000 puntos. Mañana, en la apertura, a las 9 de la mañana, seguramente abra por debajo o por encima de este nivel y se produzca este gap de apertura que pueden llevar a cabo alguna estrategia. Tenemos algunas incluso propias de la firma en él para el juego de cierre de gap, por ejemplo, cierre de hueco, pero esto en divisas no va a suceder. Es decir, la cotización, al ser continua, no cierra hoy miércoles por la tarde y mañana jueves abre en otro nivel, sino que es continua durante la... Los principales instrumentos que vemos aquí son conocidos como los majors. Tenemos el euro-dólar, la libra-dólar, dólar franco suizo, pero hay más de 40 pares de divisas. Es decir, que la diversificación que podemos llevar a cabo
en este tipo de activos es muy grande. El gran volumen de las operaciones y la fluidez en el negocio de los principales pares de divisa con una accesibilidad general garantiza la transparencia de precio en todo momento. Factores que afectan al tipo de cambio. Tenemos distintos tipos de factores. El primero vemos que es un factor económico, datos macroeconómicos que salgan al mercado, como puede ser déficit comercial, déficit público, desempleo, IPC, el PIB, inflación. Cualquiera de ellos va a condicionar el curso de la cotización de cualquier par de divisa. Tenemos también factores políticos que pueden afectar del mismo modo a la política monetaria y cambiar el país o a sus fundamentos económicos. Y luego, como cualquier otro tipo de activo, la sociología del mercado. Rumores, que por ejemplo, aunque este punto pueda parecer de menor importancia, veremos al fin y al cabo que no va a ser así. Y ponemos aquí, hay algún ejemplo, pero hay muchísimos. El día 23 del 4 del 2013, un rumor de atentado en la Casa Blanca, vía Twitter, hizo tambalear la bolsa de Wall Street durante algunos minutos. Los índices llegaron a caer más de un 1% y con cierta frecuencia el comportamiento caótico de algunas bolsas de acciones puede verse reflejado en las cotizaciones del mercado de divisas, como en cualquier otro. Si cualquier rumor que salga al mercado, lógicamente, si hay algún inversor que esté posicionado ante el rumor, o quiere hacer la suposición, o cubrirse, o por lo menos tomar algo de cautela hasta la confirmación del mismo. Si luego se confirma, por lo menos ya está cubierto, y de no confirmarse, la operativa que puede llevar a cabo podría cambiar. Esto sucede en todo tipo de mercados. Pasamos ya al mercado de materias primas. Los mercados de materias primas, o productos básicos, más conocidos como commodities, son los mercados mundiales de carácter descentralizado en los que se negocian estos productos no manufacturados y genéricos con bajo nivel de diferenciación. Existen en el mundo unos 50 mercados organizados principales en los que se transmiten y cotizan este tipo de bienes. Los más importantes, los de la Bolsa de Metales de Londres, el MMI, los de Chicago Board of Trade, el CBOT, y la New York Mercantile Exchange, el NYMEX. En ellos se efectúan transacciones tanto a presente como a futuro y opciones. La inversión que nosotros vayamos a llevar a cabo en materias primas o commodities engloba distintos ámbitos. Tenemos energéticas, como puede ser el petróleo natural, metales preciosos, como el oro y el cobre, alimentarias, como el trigo y la soja, pero tenemos muchísimos otro tipo de mercado, de tipo de materias primas, en los que nosotros podemos, al igual que sucedía con divisas, diversificar nuestra inversión muchísimo. Son objeto de un alto volumen de negociación, tanto en mercados regulados como en OTC, al contado y sobre todo mediante futuros. Su creciente popularidad como instrumento de inversión las sitúa como uno de los activos más atractivos ya en nuestros tiempos, y la gran cantidad de posiciones meramente especulativas tiene gran influencia en la formación de precio de los activos y supone en la actualidad un campo emocionante para el trading. Comentar de las materias primas que la desconfianza de los inversores de la bolsa ha desviado, sobre todo en el tiempo de crisis, en los últimos años, enormes cantidades de dinero hacia estos activos en busca de este refugio ante la crisis o de nuevas oportunidades de inversión. Y hoy en día es el principal motivo de una inversión en materias primas, es sobre todo esta cobertura, dada la fuerte correlación entre activos, y como ya comentábamos al principio, no hay entrega del activo subyacente, es decir, no se entrega el bien, no vamos a entregar ni lingotes de oro, ni barriles de petróleo, sino que simplemente nos vamos a posicionar especulando hacia el precio de la cotización del mismo. Vale, me comentan aquí, hay una pregunta, si hiciéramos una operación en futuros, esperando al vencimiento del contrato, ¿podríamos pedir la entrega del producto? Exactamente, nosotros en futuros, si estamos posicionados en el vencimiento, automáticamente este producto se nos va a entregar. Este es el funcionamiento del futuro, por eso cuando llega el vencimiento, automáticamente nuestra posición se va a cortar. A diferencia del CFD, en el CFD nos estamos posicionando simplemente especulando en la cotización del precio y no hay la entrega de este activo subyacente, pues el petróleo, el oro, el trigo, la soja, cualquiera, sino que simplemente finalizamos el vencimiento de un futuro, empieza el siguiente, nosotros hacemos lo que se conoce como rollover, que es simplemente en la finalización de uno, empieza el siguiente y la cotización sigue sin que nosotros tengamos que condicionar nuestra operativa como sucede con futuros. Las materias primas se cotizan en dólares, la depreciación o apreciación del dólar hace al crudo o al oro respectivamente más caros o más baratos,
Es decir, hay que tener muy en cuenta en esta cotización de las materias primas la relación inversa entre la cotización del dólar y el precio de muchas de ellas. Principalmente las más resonadas son las del oro y el petróleo, que están intrínsecamente relacionadas con la cotización del dólar, y cualquier conocimiento que tengamos de análisis técnico fundamental son perfectamente aplicables a la inversión en materias primas, como sucede con divisas, con acciones o con índices. Cualquier análisis que nosotros tengamos lo podemos empezar a aplicar aquí y ver si nos funciona para poderlo llevar a cabo en la plataforma real. Pasamos ya a otro tipo de activo, como es el índice bursátil. Un índice bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente por un número que trata de reflejar las variaciones del valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Generalmente, las acciones que componen el índice tienen características comunes, como pueden ser pertenecer a la misma bolsa de valores, tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria. Estas son usualmente usadas como punto de referencia para distintas carteras, tales como los fondos mutuos. Vemos que los índices bursátiles reflejan la media de la cotización de las principales acciones de un mercado y estos se van a ponderar otorgando mayor peso a las acciones de mayor importancia. Es decir, que estos índices nos van a permitir seguir de manera mucho más objetiva el comportamiento de un mercado y por ello son utilizados como referencia del comportamiento de la bolsa de un país. Un ejemplo claro es el seguimiento del IBEX 35, que se asume que su marcha es la de la bolsa española, ya que contiene sus principales acciones, las acciones más representativas. En la mayoría de los casos, los índices reflejan todos los sectores de una economía, siendo de esta forma la cotación territorial, como es el caso del IBEX 35 en España, pero tenemos muchos otros, la 40 en Francia, en Estados Unidos el Dow Jones, DAX en Alemania, el FTSE 100 en Londres, el Bovespa en Brasil, en México el MESCOR, en Japón el Nikkei. Es decir, no pensemos que porque ya el índice abarque muchos activos en sí, no podemos diversificar entre índices, sino que al revés, la diversificación puede ser todavía mayor, porque hay muchos de ellos y ya estamos diversificando de por sí al invertir en un índice cualquiera. Existen también índices sectoriales, es decir, que agrupan solo a las principales empresas de un sector determinado. Un ejemplo claro es el del índice tecnológico americano, el Nasdaq. La inversión en índices reduce la volatilidad de invertir en una acción concreta. Reducimos el riesgo al no estar sujetos a circunstancias específicas que pudiesen penalizar la cotización de una acción en concreto. Nos permite obtener una gran diversificación en un solo instrumento, al estar invirtiendo al mismo tiempo en los principales sectores de una economía. Esto es lo que os comentaba. Es decir, yo al estar invirtiendo en un índice, ya estoy diversificando solamente al invertir, por ejemplo, en IBEX 35. Yo me posiciono largo, la diversificación es muy grande. Estoy diversificando en 35 acciones que lo componen. Es decir, el nivel de riesgo, si estamos comenzando, sobre todo con operativa, empezando a realizar nuestras primeras operaciones en demo, probando y viendo cómo funciona el CFD, por ejemplo, el invertir a través de índices suele resultar una muy buena opción, porque no estamos asumiendo mucho riesgo, estamos reduciendo al añadir una diversificación muy grande en nuestra operativa y ya además, si operamos en varios de ellos a la vez, la diversificación puede ser mucho mayor. No es lo mismo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, invertir en estos Santanderes, realizar una compra de Santander y que cualquier noticia que suceda, como ha sucedido la semana pasada, en Brasil, que le bajen el rating, y entonces la cotización de Santander se pueda ver perjudicada, como se ha visto en estos últimos días, que si estamos invertidos, en el caso del Santander, que pertenece al IBEX 35, si estamos invertidos en el IBEX 35. Lo que le suceda a Santander va a afectar, pero en mucha menor medida, a la cotización del IBEX 35, de este índice. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que quería comentar con vosotros en términos de activos en los que podemos invertir, en términos de conceptos claros, plataformas y modo de características que tienen los CFDs, lo hemos visto por encima, es decir, conceptos muy básicos que hay que tener en cuenta y que hay que controlar antes de lanzar a cabo cualquier tipo de operativa a mercado. No sé si ha quedado alguna duda en el tintero de esta presentación. De todas formas, si queda alguna duda, me lo podéis comentar a mi correo, como os decía al principio de la misma, y os responderé lo antes posible, como siempre. Veo que me preguntan por fiscalidad de estos productos. Vale, la fiscalidad de este producto
Si queremos, bueno, cada año fiscal, como sucede con las acciones al contado, tenemos que declarar las operativas que hemos lanzado y, por ello, el beneficio o pérdida que hayamos tenido. ¿Diferencia con las acciones al contado? Con las acciones al contado, en la declaración de la renta tenemos que ir poniendo cada una de ellas, precio de compra, precio de venta y el beneficio o pérdida que hayamos tenido. Con este tipo de productos, no. Nosotros le vamos a enviar una carta a su domicilio. A los clientes les enviamos una carta al domicilio cada año en cuestión para hacer esta declaración y lo único que poner es la ganancia o pérdida total de las operativas que hayamos tenido en el año en cuestión. Es decir, si yo estoy haciendo trading y he hecho durante el año 1000 operativas, no tenemos que ir poniendo cada una de estas operativas con el precio de compra o precio de venta, sino que el desglose de todas, la ganancia o pérdida que hayamos tenido en este año en cuestión. Bueno, tenemos un departamento de fiscal en este sentido, que si tenemos alguna duda a la hora de hacerla, podemos llamar directamente, nos lo comentan y me imagino que sabrán mucho más del tema en cuestión. No sé si queda alguna otra duda en referencia a cualquier concepto, herramienta y concepto de operativa que tengamos. Vale, veo que ha quedado bastante claro, es una presentación bastante sencilla, de nivel de introducción, pero bueno, que hay que dominar antes de realizar cualquier tipo de operativa a mercado. Yo aconsejo siempre descargar una demo, irla probando, ver cómo funciona todo, aplicando todos los conocimientos que tengamos o los que vamos adquiriendo hasta el momento, y bueno, cuando nos veamos con confianza suficiente con la plataforma, empezar el día de mañana con ella en real. Tiempo, que me preguntan mucho. Pues hay personas que ya están habituados, que parten de unos conocimientos previos, en cuestión de días ya empiezan con ella en real. Otros que están semanas o incluso meses, eso ya depende mucho de cada uno, del tiempo que le podamos dedicar y del nivel de aprendizaje que al final tengamos, está claro. Espero que haya quedado claro todo. Por mi parte, doy por finalizado este seminario de introducción a los CFDs y mercados de inversión. Si queda alguna duda en el tintero, me lo mandáis al correo y os responderé lo antes posible. Muchas gracias a todos. Un saludo.